esos son dioses falsos. Y podemos ver durante la historia cómo la religión, cuando se debilita, cómo la humanidad comienza a crear sus propios ídolos y sus propios dioses, que en algunos lugares Baha'u'lláh dice que son vanas imaginaciones, pero vanas imaginaciones pueden incluir las interpretaciones humanas de los libros sagrados y a base de este crear sus dioses. Por favor, vista 5, si es posible, Antonio. Baha'u'lláh habla de la religión, qué importancia tiene, y ahí es que dije que no es solamente para promover el amor, porque amor en sí, sin leyes, sin normas, sin una administración o organización, es como patriotismo de un soldado sin comando. Seguramente va a fracasar. Baha'u'lláh dice, en verdad, la religión es una luz radiante, una fortaleza inexpugnable para la protección y el bienestar de los pueblos del mundo. Si se oscurece la lámpara de la religión, sobrevendrá el caos y la confusión, y las luces de la imparcialidad y la justicia, de la tranquilidad y la paz estarán de brillar. Cesarán de brillar, perdón. Ahora, ¿por qué como creyentes nosotros confiamos en la verdad de la revelación divina y su pertinencia a la época? Abdul Baha tiene una definición que una vez yo mencioné, dice que la religión, también dice para naturaleza y ciencia, la religión son las relaciones que existen, que emanan de las realidades de las cosas. Que si en una sociedad yo tengo mi propia realidad, tú tienes tu propia realidad, nosotros tenemos nuestra propia realidad, las organizaciones, las instituciones tienen sus propias realidades, hay realidades familiares, colectivas, hay realidades individuales y campo económico, político. Todas esas realidades establecen relaciones. Y las relaciones tienen de alguna forma ser moderadas, equilibradas. Entonces la religión viene para equilibrar estas relaciones. Y no hay duda que a base de esas relaciones se establecen las leyes y normas, preceptos. Quiere decir, de alguna forma estas relaciones son expresadas en las leyes y normas, estamos hablando de la religión, en normas y leyes religiosas. Inclusive una ley secular, ley de gobierno, también expresa esas realidades, pero en corto plazo y muchas veces equivocadamente. Cuando se plantea la evolución, la renovación de la religión revelada, siempre somos conscientes de que de alguna forma estas relaciones han cambiado por el desarrollo de la mente humana, desarrollo de la ciencia y tecnología, nuevas tendencias que generan nuevas exigencias y desafíos. Y el cambio es la ley de la creación. Sabemos esto. Abdul Baha dice, la creación es movimiento y movimiento es vida. Donde hay vida hay movimiento y donde hay movimiento, por supuesto, las leyes, las relaciones cambian y entonces las leyes y normas que están basadas sobre esas relaciones también cambian. Un nuevo escenario en que ocurren estos cambios requiere nuevos ajustes. En caso de las religiones, por muchas generaciones ocurren estos ajustes. En caso de no religiones, las leyes que establecen no ocurren por muchas generaciones, apenas tal vez durará una generación, acorde a la época en que la humanidad se encuentra. Y cada época, como dice Baha'u'lláh, tiene sus propios problemas y necesidades. No ocurre por la voluntad humana,
sino divina. Los fundadores divinos, los fundadores de las grandes religiones, son conciencia de la época, son espíritu de la época. De misma manera que yo tengo conciencia sobre mi cuerpo, o tú tienes conciencia sobre tu cuerpo, y nadie nos dice dónde me duele, o tengo sed o no tengo sed, las manifestaciones, los enviados de Dios son conciencia de la humanidad. Tienen conciencia sobre todas las relaciones inherentes que emanan de las realidades de las cosas. Que ellos perciben las cosas, perciben esas relaciones y a base de esto establecen. Por esa razón decimos que las leyes divinas son infalibles. Por favor, Antonio, vista 6. Baola compara a Dios o las manifestaciones de Dios a un médico omnisciente. Dice, tiene puesto su dedo en el pulso de la humanidad, percibe la enfermedad y en su infalible sabiduría prescribe el remedio. Cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. Ahí puedo decir que cuando hablo de las relaciones que hay, porque cada alma tiene su propia aspiración, establece una nueva relación con otra persona que tiene aspiración particular. El remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede ser nunca el mismo que el que pueda requerir una época posterior. Es interesante que nosotros constantemente, más que todo ahora en ese tiempo de corona, vamos al médico, pero no sé por qué no queremos aceptar, o mayoría de la humanidad no quiere aceptar esa realidad tan sencilla. Ante un médico, la prescripción de cápsulas o remedios, ante estos nosotros nunca reclamamos. Pero cuando una manifestación de Dios aparece y da nuevos remedios, siempre estamos respondiendo, estamos criticando. Ahora, ¿por qué se hace necesario la renovación de una religión? ¿Cómo se deteriora su credibilidad ante la masa de los creyentes? ¿Qué ocurre? Si conozcamos los objetivos comunes de las religiones, podemos entender qué ocurre que una religión pierde su credibilidad. Por favor, vista 7. No aparece. Adelante, señor Moisés, se lo escucha. Sí. Las religiones tienen tres objetivos comunes. Uno es establecer leyes y preceptos para el orden, la justicia, la paz, seguridad de la sociedad, el bienestar de la sociedad. Este es el primer objetivo, no quiere decir prioridad uno, sino que es uno de los objetivos. Segundo es desarrollar las capacidades espirituales y morales. Si recuerden, Baha'u'lláh en el libro de Certeza habla de transformaciones espirituales de la comunidad o de individuos. Y un tercer objetivo es crear una filosofía de la vida. Nosotros lo llamamos filosofía de la vida. Es cuando puedes responder a las inquietudes existenciales de los creyentes. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es el origen de la creación? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué es el sentido de mi vida? Todo eso preguntas son progreso de una religión. También es uno de los objetivos. Ahora vamos al primer objetivo, que son las leyes
y preceptos. En la vida de la sociedad, como dijimos, existen relaciones y esas relaciones requieren de leyes para moderarlos y equilibrarlos. Por ese motivo, uno de los objetivos de la religión es establecer leyes y asegurar la justicia, el orden. El segundo objetivo es la moral de la población, las transformaciones espirituales, sin desarrollo de las cuales estas cualidades divinas, sin una transformación espiritual, no se lograría el primer objetivo, la aplicación de la ley o ejercicio de la ley. La educación moral de las religiones permite asegurar la unidad y cohesión de la sociedad y evita este cisma en el alma que hablaba Toynbee. Un tercer objetivo es resolver las inquietudes que hemos hablado. Es interesante que en aspecto filosófico podemos decir solamente la religión puede responder a algunas de esas preguntas. ¿Qué es el sentido de la vida? Por supuesto, el origen de la creación o temas similares, la ciencia puede ayudar. Y ahí la religión y la ciencia pueden conjuntamente ayudar de crear una filosofía con respecto a algunos temas existenciales de los creyentes. Pero no hay duda que el sentido de mi vida, ese viene de la religión. ¿Qué es el propósito de Dios para mí? Ese viene de la religión. Y este es solamente el espacio de la religión, podemos ser campeón del espacio de la religión en ese espacio. ¿Hasta cuándo, hasta dónde las religiones pudieron responder a estos objetivos de acuerdo al avance intelectual y espiritual de la humanidad en cierta etapa de su evolución espiritual e intelectual? Pudieron permanecer como el espíritu de la época, pudieron permanecer sin dividirse. Si alguna religión, ahí viene el desafío, si alguna religión pudiera asegurar orden en la sociedad, generar la unidad de conciencia, de pensamiento y acción por sus enseñanzas y preceptos, si pudiera reconciliar sus enseñanzas con los principios de la ciencia y la razón de su tiempo, respondiendo a las inquietudes filosóficas existenciales de los creyentes y al mismo tiempo, si pudiera dirigir a los seres humanos en el camino del progreso ético y moral hacia niveles crecientes de la espiritualidad y guardarlos de las transgresiones de las leyes divinas, que son justicia, dejar perjuicios, no ser corrupto, estar unidos. Entonces, con estos atributos no es necesario la renovación. Mientras tanto, si ocurren contrario a estos, entonces es necesaria una renovación. Si aparece deficiencia en las leyes, si la filosofía de la religión no puede responder, si no puede transformar, crear moralidad, mejorar moralidad de la población, entonces es necesario una renovación. Ahora, ¿qué pasa cuando la religión entra en su arco descendiente? ¿Cómo se renueva una religión? Yo quisiera plantear previamente a algunos, antes de entrar en ese tema, plantear tres conceptos. Uno es la diferencia entre las leyes divinas y humanas. Algunas personas creen que porque las leyes divinas son de origen divino, entonces permanecerán para siempre. Es necesario mencionar que además de su origen divino, las leyes divinas, las leyes que están en los libros sagrados, es por su duración e influencia sobre todos los aspectos de la vida de muchas generaciones. Mientras que las leyes humanas duran menos que una
generación y quién sabe, duran más que una semana. El segundo concepto es que quiero compartir ese concepto con ustedes, que todas las enseñanzas, leyes y ordenanzas reveladas en el libro sagrados, para su tiempo y para su generación, son perfectos. Y son destinados a guiar a mucha gente, muchas generaciones, porque provienen de Dios. Y son de origen divino, entonces son infalibles. Entonces la fe Bahá'í, nosotros conocemos que todas las leyes y enseñanzas divinas, en su tiempo, por supuesto, son perfectas. Un tercer punto es, que el concepto es, que el problema no está en la ley divina o preceptos divinos o enseñanzas divinas. El problema es el cambio de la sociedad, que la sociedad mueve, como hemos hablado. Cuando la ley no está de acuerdo con estas realidades y con la necesidad de la sociedad, cuando no expresa las leyes y enseñanzas, la filosofía, no expresan las relaciones que existen entre los individuos y en colectividad, entonces, por supuesto, pierden su credibilidad, pierden su vigilancia. Vista 8, por favor. Antonio, vista 8, por favor. Escritor. Ahora, Esa es la hablamos, 7, perdón. ese era el 7 que ya hablé de ese tema. Vamos a 8. Sí. No, 8 no más, 8. Sí, está bien. ¿Cuándo se renueva una religión? Cuando la ley no está pertinente a las necesidades, cuando los libros sagrados no incluyen a ciertas leyes y cuando la filosofía no. Voy a explicar uno por uno de estos. Cuando la ley no es pertinente a las necesidades, cuando los libros sagrados no incluyen ciertas leyes para una sociedad que está en desarrollo, no es deficiencia de la ley, sino que simplemente no existe en la sociedad. Cuando la ley no es pertinente ocurre cuando las condiciones de la sociedad o sus demandas no encuentran respuesta en la ley de la religión. Cuando las leyes no responden simplemente, entonces el cuerpo gobernante, podemos decir el clero o la minoría creativa, el sacerdocio, el clero, los dirigentes, entonces pierden credibilidad ante los creyentes y estos buscarán otras leyes seculares que mejor respondan a sus necesidades y a las exigencias de la época. Un ejemplo de la deficiencia de la ley, no falta de la ley, sino deficiencia de la ley, es los principios de la Revolución Francesa en 1789, confirmados sucesivamente por Inglaterra y después por las Naciones Unidas, que por fin culminó en la Declaración de los Derechos Humanos en 1945. Por ejemplo, artículo 2 va contra la ley o normas, leyes de esclavitud que existen en los libros sagrados pasados, especialmente en Antiguo y Nuevo Testamento. Porque dice, todos los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y derechos y dotados como está de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y también afirma, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, no importa su color, su sexo, idioma, religión, opinión política, etc. Entonces,
cuando nosotros vemos para su tiempo, las leyes divinas, ¿no? Pero para nuestro tiempo, si están afirmando la discriminación o no dar igualdad a la mujer y hombre, o no dar igualdad a toda la raza humana, de alguna forma están afirmando la esclavitud y la discriminación contra la mujer y otras razas. Porque la mayoría de los esclavos sabemos que eran de África, raza negra. Entonces, no solamente es una discriminación contra la mujer y esclavitud, sino que también contra las razas. Entonces, podemos decir, y también en Roma y otros países, también en Irán, los esclavos mayormente eran de pueblos de color. Entonces, pasamos a otro, por favor. Que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, que es decir, cuando pueden casarse, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacional o religión. Por ejemplo, en Islam no pueden casarse con una mujer que no es musulmana, ¿no? Entonces, hay restricciones en las enseñanzas divinas que para su tiempo eran perfectas, infalibles, pero cuando queremos trasladarlo hacia nuestra época, se convierten en leyes deficientes, lamentablemente. Y no hay duda, el hombre que cree en la igualdad de mujer y hombre, o la mujer que cree en la igualdad de mujer y hombre, o cree en la igualdad de las razas, la igualdad de todos los hombres, entonces, y no hay duda que va a obedecer más a derechos de Declaración de Naciones Unidas que su libro sagrado, no hay duda que poco a poco las enseñanzas divinas pierden credibilidad, que por supuesto afecta sobre su moralidad. No es la ley de, por ejemplo, la discriminación contra la mujer, no es solamente un aspecto legal, social, sino que es un aspecto moral, porque implica prejuicios. Una persona que tiene prejuicios no es una persona moral hoy en día. Entonces, no es solamente cuestión de la ley, sino que es cuestión de moralidad también. Afectan las leyes que han pasado su tiempo, afectan y confirman, por ejemplo, la esclavitud o discriminación contra la mujer, afectan también la moralidad y transformación social de los individuos, de los creyentes, aunque sinceramente quieren ser morales o éticos. Otro tema es cuando los libros sagrados no incluyen a ciertas leyes. Simplemente ha cambiado la época, ha avanzado la mentalidad del ser humano, las ciencias, han ocurrido tantas transformaciones después de 1000 o 4000 o 3000 años. Entonces, ocurre problema que el mismo libro sagrado no contempla leyes. Hay que tomar en cuenta que esta falta, como dijimos, es porque la sociedad ha evolucionado, la condición ha cambiado, las condiciones, y se han creado nuevas necesidades. Entonces, hay nuevamente, no tenemos escrituras sagradas que contengan leyes y preceptos y enseñanzas que pueden guiar a toda la humanidad y para toda la eternidad. Por supuesto, siempre los Bahá'í tienen en cuenta que Abdu'l-Bahá divide las enseñanzas en dos partes: parte esencial, que es eterna, que trata de moralidad, trata de ética, podemos decir, de aspectos espirituales, y parte accidental, circunstancial, que cambia de acuerdo con cada religión. Ahora, cuando la filosofía de la vida no satisface la razón y el entendimiento, cuando una filosofía de una religión no puede responder a las preguntas existenciales que tiene un ser humano, entonces también produce debilidades. Todos nosotros conocemos la historia o relato de Adán y Eva,
en el Antiguo Testamento, confirmado por el Nuevo Testamento y el RAN. Es interesante que ese relato también es lo mismo, casi similar, en tribus de Australia, Nueva Zelanda y de India. Cuando trata de Adán, Adán significa un barro rojo, color rojo, ¿no? Que algunos dicen que fue arcilla. Es interesante que este barro rojo también es conocido como origen del ser humano en la filosofía, podemos decir, de los tribus de Nueva Zelanda y Australia. Sin el juicio, hacer juicio en cuanto al lenguaje de Adán y Eva, si es literal o figurativo, o temas de horno de fuego, tormentos después de la muerte, sin entrar en juicio sobre estos, vemos que el hombre de hoy no acepta esa filosofía. Y los creyentes también, mayoría, no creen en esta filosofía, porque la ciencia y la razón y el entendimiento muestra que no puede ser tan sencilla, pero es cuando lo interpretamos en un lenguaje, podemos creer que son figurativos, lenguaje figurativo, entonces sí tienen sentidos y son infalibles, son perfectos. Como Abdul-Baha ha explicado, supongamos, problema de Adán y Eva, o explica sobre paraíso e infierno. Entonces, sí, en este caso, si le tomamos como simbólico, no literal, como figurativo, no literal, entonces sí son infalibles. Entonces vemos que no solamente las leyes de una religión dejan de ser pertinentes, sino también su filosofía. Y estos arrastran a la sociedad hacia inmoralidad y hacia incredulidad dentro de su cuerpo gobernante. La deficiencia en estos dos objetivos repercutan sobre el tercer objetivo, que es moralidad. Si la religión y su filosofía no toman en cuenta los principios de la ciencia o el grado de desarrollo intelectual de los creyentes y no creyentes, y si no pueden dar una explicación razonable de acuerdo con el entendimiento e inquietudes de la gente, crearán una gran brecha, más todavía mayor brecha entre la ciencia y la religión, que por fin termina en el alejamiento de los creyentes a favor de la ciencia por su movilidad, por su dinamismo, y dejan a la religión por su estancamiento. Cuando la religión se debilita y pierde credibilidad por la falta o la deficiencia de sus enseñanzas, sus leyes, sus ordenanzas, su filosofía, si su minoría creativa también, su dirigencia, los creyentes, distancian tanto, quiere decir, entre el cuerpo gobernante, los líderes y las masas que los imitan, la masa de los creyentes, produce una distancia y poco a poco esa distancia genera desintegración dentro de la sociedad. Entonces, en este caso ocurre la renovación. Del mismo árbol divino, Dios saca una semilla y siembra de nuevo una planta que se convertirá planta de revelación divina, nueva revelación divina, que con nuevas energías y fuerzas puede crecer, entra una nueva primavera con estas energías y fuerzas. Entonces la semilla se convierte en un árbol frondoso que expande sus ramas sobre todos los creyentes y no creyentes. Por esas razones, aunque hay un solo Dios, tenemos tantas religiones. Hay una cadena de religiones durante la historia de la humanidad y Jesús decía, es el mismo Espíritu Santo que habla a través de los profetas.
y es mismo el Espíritu Santo que habla a través de esos enviados de Dios, y cada uno irradia la luz de guía divina y crea sus leyes y enseñanzas de nuevo para una nueva sociedad. Por favor, ¿podría mostrar vista 11? En las fechas, pero tenemos diferentes religiones. A mí me gusta esta imagen porque en primero no pone límite. Normalmente cuando es un círculo, pareciera que termina la fe con la fe bajo de revelación progresiva. Pero esta es abierta. Quiere decir, seguimos adelante. Después de sabeísmo, hinduismo, zoroastrianismo, judaísmo, cristianismo, budismo, islam, la fe Bahá'í, la fe Bahá'í. Entonces, la cadena de los creyentes, la cadena de diferentes religiones que siguen hasta que la humanidad persiste en esa tierra. Que cada fundador enviado de Dios cambia, que sea Dios de justicia. Un pueblo sin riendas durante 40 años y después era necesario que énfasis sobre justicia. Entonces los judíos veían, además Dios de amor, pero veían más Dios de justicia por las leyes que había. Pentateuco está lleno de las leyes y normas y preceptos religiosos, más que todos levíticos. Uno puede ver que todos son leyes para regular, para armonizar las relaciones que existían en ese tiempo entre las realidades de su tiempo. Con Jesús comienza una nueva paradigma, que no es paradigma de justicia, es paradigma de amor, un paradigma de poner más énfasis sobre amor que la justicia. Por esa razón, Jesús tampoco reveló muchas leyes, confiando en las leyes que ya habían en sociedad romana o sociedad griega. Entonces, paradigma de Jesús era más sobre el amor, Dios amoroso como un padre y la humanidad como sus hijos. Entonces, una nueva paradigma. Por esa razón también se sorprendían los judíos cuando Jesús hablaba más de misericordia y justicia, y sus enseñanzas eran más misericordia, como por ejemplo perdón a esta mujer adúltera. Era más perdón y misericordia que justicia, ¿no? Entonces, cada época tiene, cada religión comienza una nueva paradigma que ampara y abarca a todos creyentes por varias generaciones. Ahora, a medida que avanza la humanidad también, otro punto quería decir, a medida que avanza la humanidad, parece que la relación, esa es interesante, parece que, para mí es interesante, espero para usted también. Parece que la relación de la humanidad va cambiando de lo material a más espiritual. No sé Dios a dónde nos quiere llevar hasta energía pura o espíritu puro, pero así yo lo veo. Es como un niño que al comienzo tiene un apego a su mamá por leche, por algo material, tangible, pero poco a poco en su niñez es con algo más suave, más independencia en relación, quiere decir, el amor es otro tipo de amor, en su niñez, en juventud otro, hasta que este amor ya no es un amor tangible, que si no es por cosas tangibles, es un amor espiritual. Ya quiere a su mamá no por leche materna o por dulces, sino lo quiere porque es su mamá. Ahora, cuando vemos las religiones, yo les puedo mostrar algunos de esos cambios que ha ocurrido. Por ejemplo, tomamos en cuenta
tema de ídolos. O hablamos primero de Jesús. Por ejemplo, Jesús cuando habla de circuncisión, habla de circuncisión, ya no habla de circuncisión material. Cuando ve a esta mujer adúltera que dicen le tiran la piedra, él habla si no tienen pecado. Un joven le dice cómo puedo entrar en el reino, dice cumple 10 mandamientos. Y él dice, sí, cumplo 10 mandamientos. Entonces Jesús le da algo más intangible, más espiritual. Dice, toma tu cruz, me sigue. Ya habla de desprendimiento total de esto. Hablamos de ejércitos. En tiempo de religión judía, en Moisés eran ejército físico. Jesús habla dice, el ejército de mi padre son los ángeles. Y Bahá'u'lláh hoy día, además de ángeles, dice, el ejército de Dios son acciones puras y santas. Entonces, cada vez vemos, parece, las cosas, los conceptos van volviendo más espiritual, más inmaterial. Otros ejemplos le digo, por ejemplo, la espada. ¿No? En espada, en tiempo de Moisés era necesario, en tiempo de Mahoma, en tiempo de Jesús, él aunque 2 veces alude a la espada, pero no lo aprecia, no ve que la fe puede progresar de esta forma, aunque lamentablemente en cruzadas ambas religiones se han olvidado. Otro tema que Bahá'u'lláh dice espada es espada de población, espada de sabiduría. Conquistar las ciudadelas de los corazones por medio de la espada de población, dice Bahá'u'lláh. No dice espada física. Y determinantemente en medio del Resban, abule o termina, prohíbe la guerra santa. Otro ejemplo es sacrificio. En tiempo de Moisés, para perdonar pecados era necesario sacrificio. Pero viene Jesús, otra vez en forma figurativa, dice, yo soy Cordero de Dios, derramo mi sangre, quiere decir, doy mi vida, para que la humanidad pueda revivir. El fuego, hoy en día ya no es fuego que antes quemaban los sacrificios, el fuego hoy en día, fuego es más un fuego de lejanía de Dios. Otra vez vemos cómo cambia la relación. El paraíso, el infierno, todos esos conceptos cada vez están más yendo hacia lo más espiritual. Y su clave me parece que es desprendimiento, porque Bahá'u'lláh pone mucho más énfasis sobre desprendimiento. Parecía que las razas futuras son símbolos de desprendimiento, son desprendimiento en pleno. Bueno, vamos a vista 12, por favor. Yo quería terminar, recapitular la charla, espero que no les hice bastante cansado. Quería recapitular la charla o concluir con conceptos puntuales de Shoghi Effendi sobre revelación progresiva y la renovación de la religión. ¿Qué es lo que creemos nosotros? La verdad religiosa no es absoluta, sino relativa. Cada verdad religiosa es la humanidad. Que si cada religión es absoluta, cada verdad revelada en los libros sagrados es absoluta para su tiempo. Por esa razón, el Antiguo Testamento dice que la ley con mayúscula es perfecta, ¿no? Y Jesús también dice que nadie añade a este libro, implícitamente hablando que es perfecta. ¿No? Lo mismo dijo Moisés, que no añadir ningún libro a sus libros, a sus enseñanzas. Cada uno es perfecta en su tiempo. La revelación
divina es un credo que es, su explicitud es distintivo de la fe Bahá'í. Sus principios básicos están en completa armonía. Estamos hablando que Abdul-Bahá divide en dos partes la religión, la enseñanza de la religión lo divide en dos principios básicos. Está en completa armonía. Hemos hablado del propósito de la religión y sus objetivos. Por favor, vista 13. Sus enseñanzas no son más que facetas de una sola verdad. Entonces, nosotros tenemos que ver las enseñanzas divinas de cada religión, que hay una sola verdad con mayúscula, y esas son facetas diferentes de la verdad. Sus funciones son complementarias y que solo difieren en los aspectos, no en la evolución espiritual de la sociedad humana. Implícitamente habla que es necesario la renovación de la religión. Sus misiones representan etapas sucesivas en la evolución espiritual de la sociedad humana. Con esta recapitulación termino la charla, y para los que no creen que la vida continúa y hay una evolución en la sociedad y nunca podemos retroceder, tenemos que ir adelante. Por favor, Antonio, vista 14. No puedes volver al lugar de donde viniste. Con este termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José. Excelente la exposición. Hemos aprendido muchos aspectos que verdaderamente nos llevan a solidificar un conocimiento más profundo acerca de los motivos que han surgido durante todo el proceso de la vida para la renovación de la religión. Amigos, vamos a entrar ahora a un periodo de consultas, de sugerencias, o si alguien tiene el deseo de complementar. Yo la vez pasada en una charla decía que las preguntas son exámenes fin de semestre. Así que, bueno, lo que no sabemos, Antonio lo anota para la próxima semana. Bienvenido, Moki. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí desde Santiago de Chile acompañándolos también. Hubiera querido grabarla, pero intenté varias veces de grabar y había que pedir permiso. Pero lo están grabando, si lo están grabando, se lo pueden enviar, lo están grabando. Ah, ya. Sí, sí, bueno. Se está grabando. Yo creo que el señor Torres se lo puede enviar, o el señor Manucher. Ya. Exactamente, vamos a compartir todas las grabaciones de las charlas, las vamos a subir para que ustedes tengan el link de acceso y puedan bajar absolutamente todo. Con todo gusto vamos a hacer. Muchas gracias. Pero por favor, solamente es para ustedes, no lo difunden. Seguro, solo en YouTube va a estar, en YouTube seguramente. En YouTube lo vamos a poner. Más que para YouTube. Bueno, Muhammad seguro tiene preguntas. Yo. ¿Puedo hacer una pregunta, Manucher? Sí. Buenas noches. Quería consultarle sobre qué referencias podemos hacer a los mensajeros enviados por Dios a los pueblos de América. Sí. Bueno, Baha'u'lláh confirma lo que dice en el Corán, que todos los pueblos han recibido guías. No necesariamente religiones organizadas como conocemos.
o religiones con libros sagrados. Pero todos los pueblos han recibido y lamentablemente en la historia fueron olvidados, ¿no? Estos enviados de Dios o guías de Dios. Pero también un lugar afirma Abdul-Bahá que las religiones surgieron de oriente del mundo y dan luz hacia occidente. Bueno, este concepto, concepto de Abdul-Bahá, yo creo que hay que verlo, analizarlo bien, porque dice que siempre han venido de Oriente. Por supuesto, nosotros creemos que existen las religiones indígenas, que es muy diferente que solamente la religiosidad. Yo una vez decía, la religiosidad, una charla de, excelente charla de Oscar, hermano de Antonio de Panamá, que la religiosidad es como estaba diciendo, es como un patriotismo sano, es como un amor, pero la religiosidad necesita normas, necesita leyes para organizar, administrar una sociedad. Gracias. ¿Alguien más quiere? Estaban esperando. Bolivia hay una creencia firme de un profeta Tunupa que tiene que venir. Viragocha, que quiere decir fue al agua o espuma de agua. Dicen que desapareció en el mar y tiene que volver del mar. Por esa razón también los indígenas cuando vienen españoles lo aceptaron. Ustedes todos saben esto. Que si estaban esperando que vengan. Algunos lugares cuando viajamos, los indígenas ancianos cuando veían fotos de Abdul-Bahá decían Viragocha, Viragocha, quiere decir el Señor. Quiere decir, lo veían así y también, en verdad, aceptando la fe Bahá'í fue a base de esas creencias que ellos tenían que van a venir prometidos. Entonces nosotros apreciamos bastante las religiones indígenas. No sé hasta dónde han progresado, no conozco. Conozco que existen esas religiones, han guiado a la gente. Inclusive en Bolivia dicen que estaban dos personalidades, Mama Ocllo y Manco Cápac, que uno enseñó agricultura y otro tejer, y otro enseñó caza y otras habilidades a los seres humanos. Entonces existían guías, eso aceptamos en la fe Bahá'í, no rechazamos, tenemos que apreciarlos. Estos no los consideramos como no creyentes, creemos que son creyentes, inclusive religiones de pueblos americanos más que todo. Entonces, creo que no hay problema en ese sentido para un Bahá'í creer en esas religiones, pero sabemos que, bueno, ahora es tiempo de Baha'u'lláh que reúne a todas esas religiones y las esperanzas de esas religiones. Gracias. Si alguien más tiene algún comentario o quiere hacer alguna consulta, por favor, adelante. Siéntense con toda la libertad, amigos. Yo siempre estoy buscando a algún estudioso de la fe que compara la aparición de las religiones. Veo que compara la aparición de las religiones y las influencias que ha tenido con 7 valles. Estaba un poco pensando en esto, lo dejo la inquietud. Por ejemplo, toda la historia de Moisés era la búsqueda y sufrimiento. Después viene Valle de Amor, que era Jesús. Después viene Valle de Unidad, ¿no? Que es de Baha'u'lláh. Entonces, parece hay una recapitulación de las religiones en 7 valles, que es trayectoria o travesía de un hombre, de un ser humano, hacia búsqueda de la verdad, llegar a perfección absoluta.
es bueno, les dejo la inquietud. Algunos de ustedes como investigadores pueden investigar, preguntar y ver, estudiar más las religiones, ver su influencia, cómo coinciden con 7 valles. Pareciera, porque Abdul-Bahá dice, el mayor coincide con menor, es similar a menor, ¿no? Toda estructura molecular parece a sistema solar. Entonces, pareciera que existe una relación entre crecimiento de las religiones. Parece que cada religión es un valle que va avanzando. Hay que ver cómo podemos encajarlo dentro de ese rompecabezas. Les dejo esa inquietud. Muy bueno. Muy bueno. Próximas reuniones vamos a hablar de los motivos o las causas de rechazo de una manifestación de Dios, cuando viene por una renovación de la fe. Estos se encuentran en el libro de La certeza. Baha'u'lláh menciona varias causas y hay un lugar que dice, si los hombres conozcan qué son los motivos de rechazo, aceptarían su fe. Entonces, es para un momento de concienciar, para ver por qué nosotros rechazamos una nueva manifestación. ¿Qué son los motivos de ese rechazo? Quisiera también mencionar que la charla que di principalmente una parte, y tal vez próximas charlas en el futuro, después de 5 clases, estaba basado sobre el libro de Kamaluddin Bakhtavar, que ha sido mártir al comienzo de la Revolución Islámica, en forma muy trágica, muy inhumana y cruel. Él era uno de los eruditos de la fe, joven, yo recuerdo joven, que siempre estaba presente, escribió nuevos libros, era la primera persona que a la sociedad de los Bahá'ís de Irán hizo conocer los pensamientos occidentales, ¿no? Y cómo pueden apoyar sus pensamientos de la fe o criterios de la fe con pensamientos de filósofos occidentales. Era un señor argentino, dice era un bocho, como dicen argentinos. Era un erudito sin par, señor Bakhtavar. Y él escribió varios libros y yo tomé algunas lecciones de sus libros, más que todo cuando hablé de deficiencia de la ley, cuando hay deficiencia en la ley y cuando falta la ley, ¿no? Bueno, ¿algún comentario? Si desean, no hay preguntas, no hay problema. Dicen cuando no hay preguntas, o no entendieron nada nadie, o que comprendieron bien todo. Señor Hayari quiere hacer una consulta. Adelante, ingeniero Hayari. Y yo sabía que Mohamed va a preguntar. Bueno. Disculpe. No, es quizás un poco apoyar más bien lo que hablaron de asunto de tipo de profetas, ¿no? Indígenas en otros lugares y así. En el libro Corán dice 2 clases de profetas, profetas mayores y profetas menores en nombre de Nabi. Entonces quiere decir que los profetas mayores han sido fundadores de las grandes religiones, como ya hemos visto en la revelación progresiva. Pero en cada zona, cada lugar, ¿no? Que no había llegado, no podía llegar, algunas personas, como decir, algo inspirado, algo Dios ayudaba para que ellos hacen guiar a su gente, ¿no? Ahora a otros lugares del mundo que no ha llegado ni musulmán, ni
cristianos, ¿no? Pero para ellos, ¿qué guía debería haber, no? Se llama profetas menores que con unos principios igual de bienestar a la humanidad. Sí, un ejemplo es Moisés. Muchas gracias, Muhammad. Un ejemplo es Moisés y profetas menores, Isaías, Zacarías, Daniel. Todos son profetas menores que su misión era difundir y asegurar la validez, la vigilancia de las leyes y enseñanzas de religión mayor, del fundador, del profeta mayor. Pero la palabra o portavoz o enviado de Dios es más adecuado, porque cuando nosotros decimos profeta a los amigos cristianos, lo ven como podemos decir, enviado de Dios. Aunque en la Biblia mismo, Jesús mismo dice, ningún profeta es querido en su país o en su lugar, es decir, refiriendo a sí mismo como profeta. También los judíos estaban esperando que venga un profeta, ¿no? Para que todo tome un caos y cada uno tenga lo que desearía o lo que sería favorable a la idea de tener una mejor gestión y una mejor gobierno. A lo que refería a las leyes sobre esclavos y sobre mujer en la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, tengo algunas notas, si quieren, les puedo enviar a personas que quieren, porque tal vez ustedes han escuchado sobre la mujer, pero sobre esclavos también existe, porque la misión de Jesucristo no era, su misión era promover el amor y crear una población, crear la masa, podemos decir, creyentes que sirven para el reino de Dios en la tierra. Esa es su misión, de crear individuos espirituales. El reino de Dios en su segunda venida. Entonces, no se preocupó mucho por otros temas que podrían ser un obstáculo para promover el principio primordial que él tenía, el objetivo primordial que él tenía. Entonces, no habló de esclavos. San Pedro, San Pablo hablan de esclavos, pero dicen que, oh siervos, que refieren a esclavos, obedeced a sus amos con temor y estremecimiento. Entonces, su deber no era esto, su deber o objetivo principal era cómo puede promover el amor y transformar la sociedad en forma moral. Las leyes ya existían en sociedad griega y romana, que eran suficientes. Y dentro de esas leyes, hasta Sócrates decía que los seres humanos son dos clases, esclavos y libres, ¿no? Entonces existían esas leyes, toda la economía de Roma iba a desmoronar si hubiera anulado cuestión de esclavos, y también si hubiera hablado sobre esclavos, o si San Pedro o San Pablo hubieran anulado, sería un obstáculo para que mismos esclavos después aceptan la fe, además de mucha gente que ingresaron. Tenía su sabiduría también. Quiere decir, la falta de una ley también tiene su sabiduría dentro de la religión. San Pablo dice que, hermanos, les alimenté con leche, no con carne, refiriendo al desarrollo espiritual de los creyentes. Ahora, los profetas de Dios también saben que tienen que alimentar con leche. Hay algunas leyes que no son adecuadas si podían establecerlo para su tiempo. Su perjuicio era mayor que su beneficio. No sé si están de acuerdo o no.
El que no está de acuerdo, apaga su micrófono. ¿Qué dice Mashit? Es que Está todo muy Antonio bien. apagó, Muy Antonio claro, por apagó eso. todos los micrófonos. Lo que dejó pensando los 7 valles, para estudiarlo más a fondo. Sí. Sí, sí, Silvia. Es Gustavo. ¿Preguntas? ¿O estás despidiendo? Es Gustavo. Tengo algunas observaciones que todavía me complica un poquito la Sí. vida. Uno sería, a ver si puedo articularlo, cuestiones más que nada que tienen que ver con lingüística. ¿Con Por qué, ejemplo, perdón? Lingüística, términos Ajá. lingüísticos. Ajá. ¿Sí? Cuando hablamos de religión, visto que, bueno, Shoghi Effendi habla de dos aspectos, la parte esencial de la religión y la no esencial. Es Sí. como que se entiende, ¿sí? Uno es social y el otro es espiritual. Pero la palabra religión, tengo entendido que es reciente, bueno, una forma de decirlo, que viene del latín. Sí. Ahora, mi pregunta es si en el persa y en el árabe la palabra religión, ¿cómo se define eso? Porque también estuve mirando también el aspecto nativos, que de Canadá hasta aquí, porque dicen, bueno, que los indígenas no tuvieron religión. Entonces es un tema de discusión. Entonces lo que he visto en los indígenas es que es un término abstracto y que es una forma de vida, que tiene que ver con costumbres, con manera de ver las cosas, y que está muy relacionado con lo que es la naturaleza. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se define religión en la fe bahá'í? Especialmente, como digo, en términos lingüísticos, tanto el persa y el árabe. Sí. Bueno, en árabe utilizamos más, en persa también utilizamos términos árabes. Para religión tenemos din, palabra din. Señor Antonio. Sí, adelante. Por favor, ¿puede decir claramente cuál era la pregunta? Sí, la pregunta es que en otros idiomas, porque la palabra religión quiere decir unir, ¿no? ¿Así es? Sí. Unir. De relegare viene, creo. Bueno, Sí, relegare, pero sí. pregunta es que en árabe o persa, ¿qué utilizamos para estos términos? ¿Es lo mismo o no? Yo veo en árabe utilizamos palabra que en persa también lo utilizamos. Utilizamos din, tenemos religión y fe. Entonces, para religión utilizamos din, para fe utilizamos imán, creencia. Y tenemos otra palabra que es mazhab, que quiere decir como secta o derivaciones de la religión. Entonces, para religión utilizamos una sola palabra que es din. Ahora, din, ¿qué significa din? Bueno, yo hasta que sé, quiere decir religión. ¿No? En persa también lo entendimos como religión. No es como latín que se ha derivado de algo. Puedo averiguar, ver
el origen de este que puede ser, ¿no? Podría ser que venga de confianza también, de árabe, de origen árabe, de confianza, de honestidad, confiabilidad, tal vez palabras. Con todo gusto la averiguo, no hay problema. ¿Puede ser una cosa? Manucher, ¿puedo hacer un comentario? Porque yo personalmente, ¿no? Estoy viendo que, claro, por ejemplo, con la revelación progresiva, cuando yo conocí los mensajeros, bueno, todo el antiguo, o sea, la línea adámica, la descendencia adámica, o de Abraham, ¿no es cierto? Bueno, yo me quedé satisfecha y contenta, o sea que entendí todo. Bueno, pero yo estoy viendo que nosotros, como bajáis, estamos hablando de la fe, ¿no es cierto?, a pueblos específicamente que tienen sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos son de pueblos originarios. Y entonces, y ellos no es que aceptaron el cristianismo en América, por ejemplo. Ellos se lo impusieron por la fuerza, si no los mataban. Entonces, es como que nosotros, es como que cuando hablamos con alguien, es como que tenemos que tener la delicadeza de estar conscientes con quién estamos hablando y cuáles son sus dolores, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es darle o sea, que acepten de corazón el mensaje de Bahá'u'lláh. Pero si nosotros no entendemos bien qué es lo que tienen ellos, ¿no es cierto?, qué es lo que ha sufrido cada uno y qué es lo que tiene en su corazón, porque todos ellos también tienen sus enseñanzas de sus antepasados, con amor también. Entonces, nosotros tenemos que tener la delicadeza de unir esas cosas, ¿no es cierto?, reconocerlo y continuar. Por eso es que yo pregunté, porque yo no conozco mucho de los nombres y todo eso, por eso cuando están hablando cuando hablamos ahora últimamente de la revelación progresiva, o sea, que me he puesto a pensar en ese tema porque yo antes no me había dado cuenta de estas cosas. La mayor parte, porque uno no está pensando, qué sé yo, uno no está pensando con quién está hablando, o sea, está pensando en el corazón, pero también tiene que pensar qué tiene en el corazón, no sé si me explico, o sea, de sus antepasados, ¿no es cierto? Nosotros en Bolivia llegamos a por lo menos 80,000 bahá'ís que tenemos sus tarjetas, ¿no? Sí. Yo puedo asegurarle, durante 6 años que yo viajé a diferentes comunidades indígenas, enseñando con los intérpretes, amigos indígenas bolivianos, rara vez hemos hablado de Jesucristo. Generalmente el mensaje era buscar lo sagrado de su religión, de sus creencias, y además ellos mismos estaban esperando que venga un personaje, una figura que une a los pueblos. Yo creo que todos los pueblos indígenas tienen esa esperanza, que uno indaga, ve que es común, esperando a alguien que venga y una a la humanidad. Entonces la charla, mayormente lo que hablamos era la unidad. Y decíamos que Bahá'u'lláh ha traído el mensaje de la unidad. Rara vez si había algún evangélico ahí que, no todos los evangélicos, algún evangélico que le gustaba, bueno, hablar de la Biblia y teníamos que hablar sobre el retorno de Cristo. Pero generalmente no era tratar tema de cristianismo. Quiere decir, hacíamos un puente y nos aceptaban. Y ingresaban 100, 150 personas, pueblo entero. Cuando nosotros hablamos en esos pueblos, que eran personas realmente daban todo su corazón, porque hemos visto cómo han sacrificado. Hay algunas verdades, por lo menos yo conozco de Bolivia, que el mundo bahá'í desconoce, o no conoce, perdón, no desconoce, no conoce. Es estas que cuando viajamos a esos pueblos, generalmente aceptaban con todo corazón.
nosotros hablábamos para un pueblo, venían con pututo, este cuerno de vacas, llegaban de diferentes partes, o gritaban y llegaban. Después hablábamos sobre Baolá, que ha venido para unidad. Yo acompañaba muchas veces con Andrés Cachocoyo, que él hablaba solamente de unidad, ¿no? Y hablaba de que prometido ha llegado para unir. Entonces, ellos después nos pedían que salgamos del lugar y nosotros nos alejábamos, consultaban entre ellos y aceptaban. 50, 100, 150 personas aceptaban la fe porque les había tocado el corazón. Pareciera que la fe Bahá'í estaba recolectando lo sagrado en su corazón o reafirmando lo sagrado en su corazón. Entonces lo aceptaban. Ahora, mucha gente, mucha generación joven que no conoce, dice, sí, en ese tiempo ingresaron muchos bahá'ís. Ese no fue problema de ellos. Yo recuerdo con Andrés Cachocoyo, llegamos a pueblos que él hasta mañana quedaban, él repetía, los amigos repetían las 5 oraciones memorizaban. 5 oraciones memorizaban. Habían pueblos que cuando supieron de contribución, dedicaron un surco de papa que lo llamaban circular. Nosotros llamamos circular, surco de Dios, ¿no? Sí. De cada 18 surcos de papa, lo guardaban un surco para contribución. Entonces, habían pueblos así, puros, hospitalarios. Lamentablemente, cuando ocurrió problemas en Irán y ocurrió problemas con un poco de organización en los pueblos, teníamos 1.200 comunidades, 6.000 comunidades que hay en Bolivia. En 1.200 comunidades habían bahá'ís. Algunos enteramente bahá'ís, y mayormente los líderes de las comunidades, que cada gobierno, gobierno de tiempo, trata de llevar a estos líderes, ¿no? Porque son despiertos y tienen discursos por 40 o 1 hora cuando hablan sobre sus antepasados. Entonces, y las comunidades que pudieron sobrevivir eran los que habían memorizado oraciones. Había un pueblo, una comunidad se llamaba de Jauta. Una vez fuimos con el señor Resvani de Colombia, allá todas las mujeres estaban sentadas al suelo, estilo pueblos de Irán, que él cuando lo vio esto comenzó a llorar. Y dijo, aquí estamos, parecen pueblos de Irán, ¿cómo puede ser? Y estas mujeres habían aprendido con figuritas de barro, habían aprendido, o con dibujos, habían aprendido oraciones. Por ejemplo, he despertado bajo tu amparo, mi Dios. Habían dibujado un sol, un hombre que levanta o una mujer que levanta de su cama. Así han aprendido oraciones, que mandamos copia de ese tipo de oraciones ilustradas a Tierra Santa también. Quiere decir, todos esos pueblos, con toda pureza de corazón, aceptaban la fe. Y rara vez hablábamos o había discusiones sobre cristianismo, ¿no? Y esa era la recomendación también. No necesariamente, es como cuando un cristiano, un cristiano acepta a Bahá'u'lláh. Hace un puente, tiene que conocer a Mahoma, pero hace un puente y conoce a Bahá'u'lláh. Y como conoce a Bahá'u'lláh, acepta eso también. Y si ustedes están cerca de algunos indígenas de Bolivia, pueden ver que ellos creen, ya saben de memoria Moisés, Jesús, todo eso conocen de memoria. Hasta Buda conocen, ¿no? Quiere decir, acepta lo que dice Silvia, que no necesariamente nosotros tenemos que hablar de cristianismo. Eso podemos hablarlo después, y es un deber de un Bahá'í hacerles conocer, como Shoaib Effendi dice que es deber de un Bahá'í hablar de Corán y de religión musulmana, y tiene que conocerlo, a Corán y de religión musulmana. También de misma manera tiene que conocer la religión cristiana. Pero eso no era la condición para que seguían hacia la fe Bahá'í, sino que aceptaban
porque encontraron otra vez lo sagrado dentro de la revelación divina, pues el mensaje de sus antepasados dentro de la fe Bahá'í. Además, todos tienen promesas. Los indígenas de Estados Unidos tienen promesas, los indígenas de Latinoamérica tienen promesas. Entonces, inmediatamente responden a esto. No sé si es satisfactoria la pregunta o no. Micrófono de Silvia está cerrado. No, eso me parece que es importante que sepamos que tienen promesas, eso que usted dice, y que cuando hablemos lo mencionemos, porque es como que a veces cuando estamos en las ciudades, es como que, no sé, nos ponemos más, intelectualizamos más la forma de hablar, ¿no? Entonces, como nos olvidamos de mencionar esas cosas que son las realmente importantes. Sí. Bueno, eso, gracias. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Ahora, yo creo que también en las sociedades indígenas, cuando ocurre desintegración, aparece también alguna guía. En la verdad, la desintegración cuando llegaron los españoles ha sido el motivo de caída del imperio incaico, ¿no? Si no, ya estaban desintegrados cuando llegaron los españoles, lamentablemente. Y era, bueno, aprovechamiento histórico de esa situación. ¿Qué dice Edith? ¿Hoy día no quiere alegrarnos con una canción? Oh, ¿verdad? ¿No tiene su guitarra? Sí, está siempre al ladito. Siempre está aquí conmigo. Me doy vuelta y lo encuentro enseguida. Sí. Antonio, usted es anfitrión. Ay, amigo. Vamos a pedirle que nos haga un deleite de una canción. Sí, pero al final, pues, ¿ya? ¿Cuánto? Para la siguiente vamos a comprometer y vamos a poner en el programa. Vamos de alguna manera, bueno, ir terminando, ya cerrando esta parte. No sin antes pedirles comprensión y disculpas por algunas ligeras deficiencias que se han presentado, principalmente debido a la conectividad del Internet. Pero vamos a asegurar que para la próxima no tengamos estas fallas y sea más fluida la comunicación y la proyección también de los documentos. También quiero mencionarles que la próxima charla, el próximo jueves, tendremos un tema espectacular, hacia el nivel como lo hace el señor Manucher, y va a estar referido a los motivos de rechazo de una nueva religión. Así que estamos en un proceso de aprendizaje donde queda el continuará todavía para la próxima semana. Un profundo agradecimiento a todos amigos, muchas bendiciones, gracias por su presencia y voy a solicitar nuevamente que aperturemos todos los micrófonos para expresar un agradecimiento al señor Manucher a través de este aplauso. A todos, a todos. Gracias. Gracias. Ahora podemos escuchar a Edith o escapó ya. Aquí vengo, aquí vengo. Me pillaron de sorpresa. Ya, bueno, pido disculpas también porque dejé una información en el chat, ya, de la reunión Artes Compartidas, los días domingos. Vamos a tener un grupo que afortunadamente nos conocimos en la misma reunión y es el grupo Luces de Guía, que también es de Bolivia.
de Puca Puca. Ah, de Puca Puca, sí. Sí, luces de guía. Y van a estar en la reunión Artes Compartidas el domingo. Ojalá los acompañen a ellos también. Es un pueblo originario. He conversado con el que es auxiliar, de cuerpo auxiliar de esa ciudad, de ese pueblo. Yo no los conocía. Y hemos hablado por WhatsApp, me enviaron la información y están invitados para este domingo. Dejé una anotación ahí en el chat. Disculpen. Pero están cordialmente invitados. Gracias, muchísimas gracias, Edith. Vamos a socializar esta invitación para que todos participen a esta actividad. Muchísimas gracias. Adelante con la canción, por favor. Gracias. Bueno, ¿no? Rompe las cadenas de este mundo y libera tu alma de la prisión del yo. Rompe las cadenas de este mundo y libera tu alma de la prisión del yo. Aprovecha tu oportunidad, pues no volverá a ti, no volverá a ti nunca más. Rompe las cadenas de este mundo y libera tu alma de la prisión del yo. Rompe las cadenas de este mundo y libera tu alma de la prisión del yo. Aprovecha tu oportunidad, pues no volverá a ti, no volverá a ti nunca más, nunca más, nunca más. Para aplaudir. Muchas gracias. Bella interpretación, mucho talento. Muchísimas gracias, Edith. Gracias, no sabía que me conocía. Con tanto Edith, eres muy talento. famosa. Edith, eres El muy comentario famosa. es bienvenido más tarde, para la próxima reunión. Sí, es que yo me enteré hoy, porque lo vi en, bueno, en Bajay de Chile. Y Sí, ya ahí yo lo compartí. Ahí. Pero no, hermanos, porque yo, mire, los hermanos de Puca Puca, así nos tratamos, son maravillosos. Ellos, bueno, y les nace desde el corazón. Muy especiales los amigos que son indígenas son. Mire qué lindo, mire qué lindo. Ellos sí que están puros, limpios, todo. Oh. Gracias, Edith. Muchas gracias a ustedes. Y gracias, Silvia, por sus preguntas. Gracias. Bien, amigos, vamos despidiéndonos. Entonces, nuevamente, reiterarles el agradecimiento por su presencia. Y Dios mediante, hasta el próximo jueves. Los esperamos con todo el corazón abierto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ya veo, varios de Chile, ¿ah? Y de Temuco. Todos. Hola Ilse, recién te veo. Hola Mónica. Sí, aquí en Ingresé Santiago muy de tarde, Chile pero igual también. ingresé. Está Cristal también. Está Cristal también. Desde su casa. Gracias. Chao, Alaupa, gracias. Muy buena su charla. Sí. Adiós. Chao, Adiós, que buenas estés bien. noches. Chao. Gracias. Nadie quiere Gracias. salir. Chao. Ya, chao a los de Temuco entonces también. Y a los de Chile. Chao, gracias ayer. Kodrat, Porque dice este es de ahí. otro país, ¿no? Roberto de Sal. Kodrat, señor Kodrat, Allahu Akbar. Hola. Aloha, Menuchet. Aloha, Menuchet. Tal vez Allahu Akbar, Kodrat. Mucho gusto. Allahu Akbar, Kodrat. Mire, Menuchet. Un gran gusto verlos. Igualmente. Menuchet. Menuchet, yo le conocí en Arequipa. Wow. En Arequipa en el año 72. No me diga, wow. Sí, y usted y Cristal estaban recién casados. Sí. Yo iba para Cusco y viví en Cusco por un año. Era en la casa de la casa de los Baker. Wiley Rinaldi, tal vez se acuerda. Sí. Y unas veces, una vez yo fui con Bill Baker desde Juli hasta Arequipa, me parece, porque estábamos visitando a Christine Hoyt. ¿Se acuerda de Christina Hoyt? Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces les saludo y conocí a su hijo Riaz en Colombia. Porque yo viví en Colombia, Riaz estaba ahí en el Instituto Rugí. Quería mencionarlo. Bueno, me acuerdo un de saludo. usted, Wiley. Un gran saludo. ¿Con quién estoy hablando? Está. Con Riaz. Bueno, listo. Pero ya con barba. Sí, bueno, ese efecto cuarentena. Listo. Bueno, ¿cómo está Riaz? ¿Bien? Bueno. Está orando. Un gusto escucharlo. Bueno, igual. Qué lindo. Pregunta, Cris, ¿qué sabe Cristina? Nada. Nada. ¿Usted sabe algo de Cristina? Nada. No, de pronto, ¿es Cristal? Sí. No. Cristal, ok. Bueno, no sé nada de Cristina, aunque sería bueno averiguar. Yo entiendo que de pronto fue a México. Creo que estaba en México después de un tiempo. Puedo tratar de averiguar. Si encuentro alguna información, sería bueno, ¿no? Sería lindo contactarla. Sí, ella tenía algunas pruebas en el Perú, creo, si no estoy mal. Y voy a averiguar. Alabos, amigos. Me voy a otro devocional. Maratón. Las 10 de Chile. Bueno. Alabos. Aloha. Hasta luego. Bueno, nos vamos. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós a todos. Chao. Chao, chao, chao. Hablamos por línea, señor Manuchet. Antonio, muchas gracias. Antonio, gracias a todos. Chao, Mahnad, no te veo, pero creo que estás ahí. Una pregunta. Pero más temprano creo que la vi. Bueno. No sé. Aquí Chao, abajo. Zia Hanum, Kodrat, Jim. ¿Quién es ese radio de la unidad? Por su empuje y Chao, motivación, Antonio. Te agradezco. ¿De dónde? Digo, agradezco a Antonio por su motivación. Sí. Siempre quería tener este
¿Qué dice Antonio? ¿Tú has puesto eso? Sí, sí. ¿O hay una persona detrás de este? ¿Ah? Ahí está, el baile está. Se puede ver el baile ahora. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hola. Hola.